compañero. Puede que hayas pasado sin querer, pero lo cierto es que una vez que escuchas, quieres más. Escúchanos en www.gdsradio.com y radios asociadas. La selva nos habla con su lenguaje de vida y emociones. GDS Radio Mar del Plata y la Red del Abrazo Misionero presentan Voces de la Selva, de las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Hola, ¿cómo están todas y todos ustedes? Aquí los invitamos a una nueva gira, creo que podemos llamarlo así, de Voces de la Selva. Cada semana les proponemos ir de la selva al mar y del campo a la ciudad. Me preguntaba hace algunos minutos, reflexionando sobre este capítulo, el número 111 de Voces de la Selva, me preguntaba si lo que realmente nos toca vivir, no solamente a la Argentina, también a la humanidad, es una crisis de la espiritualidad. Y me dirán ustedes, sí, ya los voy a ir nombrando. Acá me dicen, pero no nombraste a las radios. Sí, las voy a ir nombrando de a poco porque son muchísimas. Me dirán ustedes qué tiene que ver, porque voy a presentar a un entrevistado, la espiritualidad con un naturalista y museólogo. Porque Claudio se llama como yo, pero es más grande en cuanto a su actividad. Claudio es museólogo, es naturalista, pero además es un científico, es asesor científico de una importante fundación, la Fundación Moisés Bertoni. Félix de Azara, perdón, acá me corrige también Don Candelario. Menos mal que está Don Candelario acá, si no, meto la pata cada rato. Moisés Bertoni es otro grande también, otro grande, un biólogo de muchísima trayectoria. Y científico también. Decía, Claudio es museólogo, es naturalista, asesor científico de la Fundación Félix de Azara, docente de la Universidad Maimónides y además es miembro de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural. Todo esto tiene que ver con la espiritualidad. Existe una crisis de espiritualidad relacionada con el grave despojo de la naturaleza que sufre nuestra Latinoamérica, especialmente la Argentina, nuestras selvas, nuestras montañas a causa de la minería, del extractivismo, de lo que el propio doctor Claudio Bertonati califica como un ecocidio que se traduce también en un cosmocidio. ¿Cómo es esto, no? A mí me impactó muchísimo un artículo que leí del doctor Claudio Bertonati que habla de los dioses que nacen y mueren con la naturaleza. Y esto es lo que provocó esta entrevista, que esta entrevista se concretara. Lo saludo al doctor Claudio Bertonati. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Claudio. Muchas gracias y no me llame doctor, decime Claudio, por favor. Bueno, cómo no.
Mira, confundí a Félix de Azara con Moisés Bertoni. ¿Por qué será que me vino a Y la cabeza Moisés Bertoni? porque tienen mucho en común. No solamente el haber sido ambos grandes naturalistas, sino por haber trabajado en la misma región, eh, tanto las selvas, bosques de Paraguay y de la Argentina, eh, los dos preocupados tanto por la naturaleza como por la cultura. Así que hay mucho en común y es muy fácil, y yo creo que hasta se pondrían contentos que los confundan. Mira vos, mira vos. Yo creo que Félix de Azara y Moisés Bertoni van a ser temática permanente, los vamos a recordar mucho, por muchas cosas. Bueno, le aclaro o le adelanto a la gente que Moisés Bertoni es el que clasificó la famosa, ahora famosa stevia, ¿no? La KAGE, como dicen los aborígenes guaraní, que es esa hierba dulce que se utiliza ahora mucho como edulcorante, que la consideran muy sana. Pero otro día hablaremos de eso, porque hoy vamos a hablar de otras cuestiones que mezclan un poco. Vos sabés que yo estoy con un poquito de pudor a hacer esta entrevista porque en realidad se me entremezclan mucho lo que son las mitologías, las leyendas de los pueblos, con esto que es sumamente importante, que es la espiritualidad en general. Coincidimos en que hay una crisis de espiritualidad que además tiene como causa, es un efecto y tiene como causa el despojo que han sufrido los bienes naturales de la humanidad. Pienso que no hay espacio a la menor duda. Nos gustaría ver la realidad o esta noche mirar un noticiero o escuchar las noticias en radio para percibir que la mayoría de todos los problemas que nos aquejan tienen que ver con el espíritu humano, tienen que ver con no solamente con nuestros conocimientos, sino con cómo los usamos, cómo los interpretamos, qué cosas nos parecen importantes. Y nuestro sistema educativo, lamentablemente, repara muy poco en la espiritualidad y repara muy poco en los valores. Toda la apuesta está siempre eh, eh, respaldando contenidos de información, pero si esos contenidos de información no tienen alma, no tienen una dirección desde el punto de vista de la emoción, de la trascendencia humana, y son contenidos hasta que pueden ser muy peligrosos, porque esto es como darle herramientas a una persona que no está en su sano juicio. Y para estar en nuestro sano juicio, para estar estables, equilibrados, necesitamos atender a nuestro sistema de creencias, de emociones. Después el título, si le queremos llamar alma, espíritu, a mí me preocupa poco. A mí lo que me interesa es que no desatendamos todo lo que no tiene que ver con lo material, ¿no? Porque Claro. nosotros no somos solamente carne y hueso, ¿no? Somos mucho más que eso. Sí, es cierto, a veces se confunde. También me decía también don Candelario, un colaborador, me decía, aprovecho para saludar a Luz Rodríguez y a Emma, que están también conectados para asistirme cuando me voy olvidando cosas, ¿viste? Porque dicen que somos ya adultos. Yo soy un adulto menor todavía, pero claro, pero estoy ahí, estoy en el límite y a veces me olvido cosas. Pero me Estamos, decía claro, me decía don Candelario, a veces se confunde la espiritualidad con la religiosidad. Y claro, claro, tienen mucho en común, pero no es necesario tener una religión, un dogma, para ser ¿no? fuertemente espiritual. No. Y- La mejor religión es tener un buen corazón, como dijo alguna vez el Dalai Lama. pero no está hablando un científico, ¿o sí? Claudio Las dos cosas, Bertonati. porque nosotros somos seres bioculturales, una parte biológica y una parte cultural. No somos ni biológicos 100% ni culturales 100%. Y no es incompatible la ciencia con la espiritualidad, en absoluto. Por lo menos yo no la encuentro, la incompatibilidad. Eh,
si bien la ciencia está desvelada por la construcción del conocimiento, a través de un método que llamamos método científico, la espiritualidad lo que busca es qué hacemos con ese conjunto de conocimientos. Y es ahí donde tenemos que trabajar mucho para poder usar todo ese conocimiento en un conjunto de direcciones. Por un lado, para intentar ser felices o vivir en paz con uno mismo. Pero si esa felicidad no la alcanzamos sirviendo a los demás, yo pienso que hay algo patológico. Entonces, el verdadero desarrollo, desde mi punto de vista espiritual, tiene que ver con buscar esa felicidad, pero poniéndola al servicio de una causa mayor, algo que nos trascienda, ¿no? Y cuando uno encuentra algo que nos trasciende, nuestras vidas cobran sentido, un sentido mayor, un sentido que tiene que ver con el futuro, con las demás generaciones, un futuro que, o un objetivo que no tiene por qué ser egoísta, ¿cierto? Tal cual, tal cual. Coincido totalmente, y también cuando hablabas se me vino a la mente algo que estudié no hace mucho tiempo. Comprendí que el paisaje tiene otras dimensiones, que el paisaje no es solamente ese verde exuberante, el agua majestuosa de las cataratas, el mar, ahí en Mar del Plata, donde nos están escuchando a través de GDS Radio y de tantas otras emisoras. No es solamente la montaña hermosa, no es solamente las pampas, sino que el paisaje es también el paisaje humano, la cultura, aquello que nos enriquece desde que comenzamos a ser criados por las abuelas que nos hablaban del cuco, que nos hablaban en el noroeste del coquena y tantos otros seres mitológicos que forman parte de esa espiritualidad. A veces también, como decís en tu artículo, y ahora me meto un poquito en tu artículo, decís vos de esas culturas que no tienen definidas en normas, escritas, en tratados internacionales o en constituciones, pero sí tienen esos mitos que regulan la vida, que marcan los límites y que ahora un poco se ven desdibujados por este abuso que ha tenido la humanidad, la industria, más que la humanidad, sobre los bienes naturales. El paisaje humano, Claudio Bertonati. Sí, es así. Yo pienso que mucho de lo que pasa de todo lo que vos nos contaste recién, tiene que ver con nuestro alejamiento del resto de la naturaleza. Nos hemos aislado en casas, en pueblos, en ciudades, que le dan la espalda, bosques, la selva, los ríos, el mar, las estepas, los pastizales. Y eso tiene un costo, porque ese alejamiento no es solamente físico o geográfico, es un alejamiento intelectual y emocional. O sea, nos desvinculamos, cortamos lazos con todo este universo y ahí empiezan a operar como los virus de las computadoras que atacan a los archivos. Esos virus, ¿qué nos provocan? Que creamos que nosotros somos una cosa y los animales, las plantas silvestres, los ecosistemas silvestres, los cerros, las sierras, la selva, es otra cosa. Como si no tuviéramos un origen común y no fuéramos parte del mismo planeta ni de la misma capa delgada que recubre el planeta de vida que llamamos biosfera. Es decir, cuando nos aislamos en las ciudades perdemos noción que nosotros somos parte del resto de la naturaleza y algo mucho más importante, que nosotros la necesitamos para desarrollarnos. Ella no nos necesita. Exactamente. La historia de la vida sobre la Tierra tiene más de 4.500 millones de años y el hombre aparece
en ese calendario cósmico que inventó Carl Sagan, si toda la historia de la vida se pudiera llevar a un año, de un calendario de un año, el ser humano apareció el último día en los últimos minutos del 31 de diciembre. Es decir, que el resto del calendario de la vida sobre la Tierra se las arregló muy bien sin las personas. Sin duda. Pero nosotros tenemos una capacidad descomunal para alterar todas esas formas de vida, alterar todos los paisajes. Y como vos bien decías, cuando contemplamos un paisaje, normalmente lo vemos como muy vacío, pero lo vemos mucho más simple de lo que en realidad es, que es una enorme complejidad, porque la mayoría de lo valioso en un paisaje no está a la vista. Esto es como hacer un viaje y recorrer las distintas culturas, paisajes, desde la ventanilla de un micro, de un ómnibus. No, hay que bajarse, hay que caminar, hay que oler, hay que escuchar, hay que percibir. Y ahí es donde uno va a reconocer que esos paisajes tienen una historia, que no se ve, pero la historia está. Y esos paisajes fueron los escenarios de esa historia. Y que ahí, yo creo que en la enorme mayoría de los sitios de nuestro país y el resto de América Latina, el hombre estuvo en todos lados. El ser humano se caminó todo. Cuando uno va a la montaña más alejada o al lugar más apartado y cree, no, debo ser el primer hombre en llegar a este lugar, realmente es de una ingenuidad muy grande, porque bastaría agacharse para encontrar tal vez un raspador, una punta de flecha, un grabado, una pintura rupestre. El ser humano recorrió mucho, pero en esa recorrida no siempre han sabido, los no recorredores, la gente que se ha estabilizado o hecho sedentaria en los pueblos y en las ciudades, no aprovecha el conocimiento de los recorredores, de los Moisés Bertoni, de los Félix de Azara, de los Juan Carlos Chévez, de Colón, hasta de los Roth, del gran Alberto Roth. Claudio Bertonati, museólogo, naturalista. Lo interrumpo porque saludo a Claudio Bertonati a la distancia. ¿Dónde estás, Claudio? Ahora estoy en Quilmes. En Quilmes. Bueno, sí. Y además lo saludo a Giovanni Martín Morínigo en El Soberbio, de la FM Guaraní. Muy buen abrazo. FM Guaraní El Soberbio, y también a Gilson Berger en la FM Alto Uruguay de Colonia Aurora, sobre ese río azul que viaja, como decía Ramón Ayala, el río Uruguay, ¿no? El río Uruguay. Y también lo saludo a mi queridísimo Flaco, Torres, que tuvo una pérdida irreparable hace pocos días, y le doy toda la fuerza del mundo. Él es el director de la Multimedio Génesis de El Dorado, una de las radios más potentes del norte de la provincia de Misiones, pero él es potente como ser humano, el Flaco Torres, que lo queremos muchísimo. Fuerza, Flaco, fuerza. Y un abrazo. Tenés un equipo, un abrazo, porque la pérdida que tuvo el Flaco, su compañera de vida, realmente es muy fuerte. Analía, ¿no? También le damos un abrazo al cielo a Analía. Y Flaco, sentite fuerte, porque tenés una gente que te rodea, que te ama, te quiere, te respeta, y tenés una palabra también muy enérgica, muy potente para tu gente del Dorado y todas las comunidades vecinas. Quiero invitarte, Claudio, a que nos vayamos a la profundidad de un paisaje que es el Chaco, la región chaqueña, a escuchar a un hombre, se llama Gustavo Maidana, que nos regaló un tema musical. Es el audio número 1 que el señor director Guillermo San Martino nos ofrece ahora mismo. Muchas gracias. Sonidos vibrantes, melodía, dulzura. Oh,
unicuerda biqué, aventurera, que se escucha el acrecer de tu canto bajo la sombra de los quebrachales, el canto de las aves tropicales retumba el eco del monte y la naturaleza del canto microtonal, el toba gozoso, despierta el presente. Esta naturaleza simboliza indudablemente la connotación de la pureza, de predominio del espíritu sobre la materia de cántico muy honré. Cuando un cantor líder une a las hermandades y utiliza el término a la calidez, honré de carvir aquí. De las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la selva. Conduce Claudio Salvador. Alegra mi corazón, dice Gustavo Maidana, hombre de la nación Com, ¿no? Y no solo los Com, los Pilagá, los Huichí, los Guaraní, los Mapuche, sean ellos lasquenches, pehuenches, tehuelches, pampas, comechingones, diaguitas. Todos ellos conforman una identidad muy, bueno, diría yo, una multiculturalidad, ¿no? Multiculturalidad, la de nuestro país, que debería ser una nación plurinacional, como algunos dicen y como lo es Bolivia, una búsqueda de la plurinacionalidad, donde no nos podemos olvidar que justamente muchos rasgos de estas identidades forman parte de un ser nacional, ¿no? A mí no me gusta hablar mucho de una nación, pero es cierto que si vos te identificás como argentino, no podemos negar que en ese paraguas celeste y blanco están todas estas culturas y estas identidades. Y me fui por las ramas, porque en realidad lo que quiero preguntarle al doctor Claudio Bertonati es por qué trabajó este artículo científico, pero a la vez con esa pasión, con ese sentimiento y ese vocabulario cordial que tiene que ver con la espiritualidad de los pueblos originarios y cómo ésta se ve degradada, no por causa de ellos mismos, sino por causa de una de las colonialidades más feroces que conoce el ser humano, que es quitarle la esencia, quitarle el bosque, quitarle el mar, contaminarle los ríos, todo aquello que afecta
afecta a ese paisaje humano del que hablábamos en el primer tramo de la entrevista. Claudio. Ay, mira, creo que, como le debe pasar a todas las personas que nos están escuchando, siempre uno encuentra en la vida a alguien que nos dice algo, que nos toca, o que lo conocemos a través de un texto, y desde el momento que hicimos ese contacto, nosotros ya no somos los mismos. Es decir, introducimos cambios en nuestra mirada, en nuestra forma de ver las cosas, la forma, como diría el gran sociólogo colombiano Orlando Fars Borda, sentipensamos de otra manera. Es decir, hay que sentir pensando y pensar sintiendo. Y una de esas personas fue Atahualpa Yupanqui, que lo conocí junto con Juan Carlos Chévez, o sea, y que es Juan Carlos que nos presentó. Y desde enero de 1985 hasta mayo del 92 que murió, tuve el privilegio de, no sé si ser su discípulo, porque no toco la guitarra, ni canto, me impregnó muchísimo en su sentipensar sobre la tierra. Entonces, cuando salíamos, Juan Carlos fue mi gran amigo, ¿no? Juan Carlos Chévez. Y salíamos muchísimo, hicimos muchísimos viajes juntos, trabajábamos juntos. Y cuando salíamos al campo, no importa el escenario, si era un desierto, una costa, un río, un mar, o la selva, el bosque, la montaña, siempre viajábamos con libros. En aquellos años no había GPS, había cartas del IGM, el Instituto Geográfico Militar, hoy Instituto Geográfico Nacional. Parecían viajes más del siglo XIX que del siglo XX o XXI, porque íbamos hasta con brújula. No había celulares, pero llevábamos libros. Y los libros que llevábamos eran no solamente guías para reconocer plantas, animales u hongos, sino también que nos llevábamos libros de poesías de esa región que visitábamos, libros de naturalistas que habían hecho viajes a esos lugares, y nos dábamos un placer inconmensurable, que era cuando llegaba la noche, hacíamos un fogón, nos preparábamos la comida, y nos poníamos a leernos en voz alta esos relatos de viajeros, esas poesías, y es ahí donde ese paisaje que podía tener estrellas, podía ser un atardecer, se vestía de todas sus galas. No solamente estaban las aves, los anfibios, los grillos o sus equivalentes, sino que también estaba lo espiritual, podríamos decir, es decir, la parte cultural que impregnaba ese paisaje, que emanaba, que había sido inspiración para otras personas. En esas recorridas, por supuesto, en las lecturas aparecían lo que técnicamente nuestra visión así formal cataloga como los seres sobrenaturales de la cultura popular. Es ahí donde aparecía el Coquera que vos mencionaste, o el Yastay, ¿no? Esos dioses, los dioses protectores de la fauna que tiene el noroeste argentino. O cuando íbamos al sur, tomábamos contacto nos hablaban del Caleuche, esa suerte de barco fantasma que navega por los lagos andinos patagónicos, o el cuero del agua, o la manta. Íbamos a la selva misionera y escuchábamos hablar del Yacilla Teré, del Pombero, de Caayarí, del Caapora. Y por supuesto, la segunda pregunta cuando escuchamos nombrar era, pero ¿quiénes son esos seres? ¿Qué hacen? Y es ahí donde descubríamos ese universo fabuloso del cual se ocupa estudiar una ciencia que es la folclorología. Muchas veces cuando hablamos de folclore pensamos que es el bombo y la guitarra, o el chamamé. No. El folclore, etimológicamente incluso,
Folk es pueblo, lore es conocimiento. Folclore son los conocimientos populares o los saberes populares, desde una receta de una comida, de una bebida, hasta la forma. Pensé en lo mismo, Claudio. Pensé en lo mismo inmediatamente. Perdóname que te interrumpa. No, perfecto. Pensé en el dulce de higo. ¿Qué sería el dulce de higo sin el recuerdo de mi abuela? Es lo primero que pensé. Mirá vos. Te sigo escuchando. Perdóname la interrupción. Es que mirá lo que te acaba de pasar. Sí, me emocioné. Un recuerdo no está nutrido solamente de información. Está nutrido de la información y de la emoción. Y mi abuelita de Juan José Paso, que también nos está escuchando a través de la radio del Chino, de Daniel, un hombre que es un empleado municipal, recolector de residuos y que logró poner radio y que ahí lo ama, el pueblo de Juan José Paso lo ama, lo ama. Cuánto mérito. Sí. Sí, me quedé pensando. Vos sabés que la abuela Teresa Fossati de Castaño, ahí está la inmigración española e italiana presente, la abuela nos permitía, a mi hermano y a mí, robar higos de una casa que estaba deshabitada. Era la única travesura permitida por mi abuela. Cuando las brevas, creo que se dice, estaban ya a punto, nos daba unas latas y teníamos que ir a buscar los higos. Saltar el muro, el tapial, como le decimos en la provincia de Buenos Aires, y llevarnos los higos para la abuela, que hacía un dulce de higo irrepetible. No existe otro dulce de higo, no hay. Yo compro cada vez que encuentro, compro el higo en almíbar y no hay. ¿Pero por qué no hay? Porque mi espíritu manda en ese sentido el recuerdo, la memoria olfativa, la memoria sentimental, aquel recuerdo de la abuelita que nos daba los frascos para llevarnos a Buenos Aires cuando volvíamos para nuestro estudio. Bueno, en fin. ¿Te corté la inspiración, no, Claudio Bertonati? Para nada. Al contrario, vos mencionaste varias veces la palabra recuerdo. Sí. Y recuerdo está nutrida de dos palabras del latín. Re, que es volver, y cuerdo es de cordis. Cordis es corazón. Vale decir que recordar es volver a pasar por el corazón. Tal cual. Entonces, vos fíjate qué interesante esta palabra, porque no dice volver a pasar por la mente, ¿no? Poner al corazón. Y nosotros somos seres, el doctor López Rossetti siempre dice, nosotros somos seres emocionales que razonamos. Y a veces creemos lo contrario, que somos seres racionales que nos emocionamos. No, es al revés. Somos seres emocionales que razonamos, ¿no? Entonces, claro, este razonamiento, yo diría, cuando nos encontramos con esos seres sobrenaturales de la cultura popular, lo primero que percibimos es que viven en ese paisaje. Muchas veces cuando yo hablo con los chicos jóvenes, me dicen, pero profe, existe el pombero, existe el Yací Yateré, o existe los apus en la montaña. Y yo, miren, desde el momento que nosotros los mencionamos, existen, le damos entidad. Después, si usted quiere creer o no, claro, eso es un problema personal. Tal cual, tal cual. Vos hablás del coquena y hablás de que cuida las manadas ahí las manadas de vicuña o de, no me acuerdo si de... Sí, vicuñas, ¿no? Y buracos. Claro, ahí bien en el noroeste. También hablas de las deidades del pueblo Com, justamente, y relatás en ese artículo tras una entrevista muy interesante, no me acuerdo el nombre de la señora. Juana Silvestre. Exactamente. ¿Me hablás 2 minutos de esa entrevista? Sí, como no, y hago una previa. Sí.
Juana Silvestre, doña Juana Silvestre, vive en una localidad llamada Pampa del Indio, en la provincia del Chaco, y pasó ahí algo maravilloso. Para mí, soñado. Históricamente, los conocimientos de estas culturas, entre comillas, los rescataban los antropólogos, ¿no? Entonces uno leía, desde las ciudades leía los conocimientos de los Com, de los Huichi, de los Pilagá, de los Sanavirones, de los Comechingor, todo a través de libros. Pero está la cultura viva. Ahora, esa cultura viva también percibe que está amenazada. O sea, los pueblos distintos, originarios, criollos, se dan cuenta cuando su cultura se ve, está en un proceso de desvanecimiento, deterioro, por distintas variables, sobre todo por la contaminación de quienes los rodean, ¿no? Y en Pampa del Indio pasó algo fabuloso. Las mujeres de esa comunidad se organizaron y crearon una ONG, podríamos llamar, organizaron con este nombre, Madres Cuidadoras de la Cultura Com. Madres Cuidadoras de la Cultura Com. Y desde ahí, ¿sabés lo que hicieron? Se pusieron a hacer un rescate de su propia cultura. ¿Cómo? Entrevistando a las personas mayores, a las ancianas, a los ancianos, preguntándoles cómo se llaman los animales o las plantas de su paisaje, los bosques del Chaco, hasta cómo son sus canciones, cómo son sus danzas, cómo es el origen del mundo, cuándo aparece el hombre, y quién es Nohuet, ¿no? Y es ahí donde yo empaté esto con el artículo. Nohuet es el señor de la naturaleza, es la deidad protectora del monte, del bosque, el dueño de las plantas y de los animales. Por eso cuando una mujer con se introduce, va a entrar al bosque para sacar algo, puede ser una planta medicinal, puede ser las hojas de la palma caranday para hacer un cesto. Antes de entrar pide permiso y hace una oración pidiéndole permiso a Nohuet. Y una vez que entró al monte, ya el monte sabiendo para qué ella va a caminarlo, cuando encuentra lo que necesita, le pide permiso también a esa planta, a ese animal o ese lugar para tomar lo que necesita. Es decir, ¿cuánta sabiduría hay en esos gestos? ¿Qué te parece? ¿No? Que son comunes a muchos otros pueblos originarios, ¿no? Y donde además todos toman lo que necesitan, no toman para lo demás. A mí me tocó compartir unos días viviendo en la comunidad de Yacyporá con Roberto, ¿no? Tatandim, Roberto Moreira, sí. Amigo. Y en ese viaje nosotros le dijimos, bueno, nosotros nos tenemos que adaptar a su forma de vida, entonces ustedes nos dicen qué es lo que tenemos y podemos hacer, qué es lo que debemos y podemos hacer. O sea que el programa lo establecían ellos, la cotidianidad estaba marcada por sus hábitos y costumbres. Un día hubo que ir a cosechar mandioca, y ese día aprendimos muchas cosas ajenas a nuestra cultura urbana. La primera es que nos dijeron, bueno, Claudio, vayan y cosechen mandioca. Entonces la pregunta era, ¿pero cuánto cosechamos? Lo que vamos a usar nada más. Entonces cosechamos nada más que lo que íbamos a usar, sacando los tubérculos de la tierra, ahí tironeando de las raíces. Ajá. Y era en un cultivo comunitario, donde no había un guardaparque o un cuidador del cultivo. Y sin embargo, cada miembro de la comunidad recogía lo que necesitaba, sin que nadie esté vigilando cuánto va a cosechar. O sea, lo primero es eso, qué interesante, el bien común es sentido por todos, y todos lo cuidan como una gran familia, ¿no? Y lo segundo que aprendimos, que nos llamó mucho la atención también, es que cuando empezamos a cocinar, y hacíamos
la mandioca frita, que es uno de los manjares para mí de la selva misionera. No cabe ninguna duda. Pasaba una persona y nos veía que estaba cocinando y se servía. Y la gente que cocinaba, nosotros y la señora que cocinaba con nosotros, a ella le pareció lo más normal del mundo. Y nosotros nos miramos extrañados. Digo, pero qué raro, esta persona que no cosechó, no cocinó, pasó y se sirvió. Y no nos va a dejar nada para nosotros, dijeron ustedes. ¿Viste vos? Esa mirada que nos hacía sentir humanos de 500.000 años para atrás, ¿no? O sea, claro, porque ahí vimos la evolución del espíritu humano, donde todo es de todos, y donde nadie, y si estoy cocinando yo, y pasa una persona que tiene hambre, la vamos a convidar. Porque en todo sentido, como dice el vicepresidente de Bolivia, Choquehuanca, en todo sentido soy yo, somos nosotros, dice Huanca, ¿no? Soy yo, somos nosotros. El eje por ahí, no por el individualismo, sino por el espíritu comunitario, ¿no? Tal cual, tal cual. Doctor Claudio Bertonanti, tengo que ir al audio número 2. Sí. Porque acá vas a escuchar nuevamente, pero algo inédito, algo desconocido de la cultura com, y detrás ahí nos va a explicar el cacique Félix Díaz de Oso Hormiguero La Primavera, nos va a explicar de qué se trata esta canción, pero lo más lindo es que después Gustavo Maidana, también com, pero de Chaco, de lo que actualmente es la provincia del Chaco, nos cuenta también quiénes son los que cantan, el que toca el violín. Así que escuchamos, si te parece, son 4 minutos imperdibles y después vamos con la última parte de nuestra entrevista. Muchas gracias. Sí. Qué grande Félix. Hola Claudio, hermano, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué gusto escucharte. Sí, te comparto esta canción porque es muy reflexiva. La canción pregunta, es como, ¿dónde están mis padres, mi madre? ¿Dónde están mis ancestros si soy tan inteligente? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi tribu? Entonces esta canción es muy emotiva para mí porque tiene un mensaje muy importante. Nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos consideramos tan inteligentes y no sabemos dónde está enterrados nuestros padres, madres,
ancestro. Así que hay que compartir con lo que uno puede para poder difundir la cultura del pueblo com. Sí, sí, conozco. El finado, que descanse en paz, José Maidana. El que toca el violín es mi tío, se llama Mauricio Maidana. El que lleva la primera voz, nuestro hermano Sergio Petizo. Creo que él formó una familia por ahí en Formosa, en el lote 68 creo que está. Sí, Meche Nietesco habla por tema de la sobre el distanciamiento de hermano, tía, tío, abuelas, sorolé, tía, sería un montón de cosas. Sí, Meche Nietesco. El que toca el violín es Mauricio Maidana, sí, y el que canta es nuestro hermano José Maidana. Pero más en Matías acá. De las cataratas del río Iguazú al pluriverso, Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Bueno, ustedes lo escucharon, pero me parece importante subrayar, primero agradecerle a Félix Díaz, un amigo de muchos años. Ñachik. Sí. Ñachik. Y a lo mejor también esta puede ser una rogativa a Nohuet, ¿no? Porque es como pedirle también permiso a la gran selva de nuestra memoria que nos permita no perder de vista a nuestros familiares, a la abuela, a la tía, hermanos, como habla de que ya se fue, José Maidana, que es la primera voz de esa acción. Sí. También habla de Mauricio, el violinista, y del Sergio Petizo, que ahora vive en Formosa, pero se fue de Chaco, y con esa forma tan natural de la gente de tierra adentro, nos habla de como si lo hubiésemos conocido siempre, ¿no? Porque quisimos averiguar para este programa de dónde provenía la canción, ¿no? Y bueno, ya lo sabemos, pero fundamentalmente en este último tramo de la entrevista con el doctor Claudio Bertonati, que es museólogo, que es naturalista, que es profesor docente de la Universidad Maimónides, asesor científico de la Fundación FESARA, y además miembro de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural, nada menos, hablar un poco sobre la importancia de que hoy hayamos compartido una lengua que muy pocos a lo mejor conocen. En Monte Carlo, por ejemplo, donde está la radio El Pueblo, de Pepe Levi, un abrazo para ellos, también ahí a Cristina. A lo mejor escucharon por primera vez la lengua com, que otros llaman toba, ¿no? Hay una parte de la región com que le dicen toba del este, por ejemplo, en Formosa. Pero la importancia de la lengua como la que transmite, como la que va heredando de generación en generación toda esta cultura, ¿verdad, Claudio? Así es. Bueno, seguramente nos estará escuchando miembros de la COM, para ellos, Kaikaka Machaca, que es el saludo, y Ñachik, gracias a quienes nos han deleitado con sus canciones, a quien tocó también el nibiqué, como se denominan ellos al violín de lata, de una sola cuerda, ¿no? Ah, me parecía, sí, es un sonido extraño, un violín de lata de una sola cuerda. Así es, antes se hacía con una calabaza, a veces también con el caparazón de algún armadillo, pero en las últimas décadas yo siempre he visto de lata, ¿no? Un peludo, como decimos nosotros ahí en el campo, ¿no? Sí, pero acá más común ahora es de lata siempre. Íbamos a cazar peludo en los médanos ahí en Juan José Paso. O sea, es que el cancionero... Pero para comer. Sí, sí, perdón. No, que el cancionero com tiene perdón, tiré el termo. Muchas canciones son de gratitud. Muchas canciones tienen que ver con agradecer.
con agradecer que llega la primavera, agradecer que el monte brinda generosamente sus plantas medicinales, comida, sus hojas para trabajar, como las del jaguar, con las que se hacen las chicas o los bolsos. Pero esto que nos remitimos ahora a la cultura com, tiene equivalentes en todas las culturas o pueblos originarios de la Argentina. Yo creo que uno de nuestros grandes problemas, tal vez el mayor, ¿no?, sea el desconocimiento. Porque si yo salgo acá a la puerta de mi casa y detengo a 10 personas, las primeras 10 personas que pasen caminando por el frente de mi casa, y le pregunto, discúlpeme, señor o señora, ¿cuántos pueblos originarios hay en la Argentina? Y ahí voy a escuchar los grillos, ¿no?, el famoso cric-cric. Y pocas personas me van a decir un número cercano a las 40. Es decir que hasta cuando uno revisa la bibliografía, en los libros, muchas veces aparece apenas una veintena. Pero en un congreso que organizaron los pueblos originarios, se autorreconocieron 39. Entonces yo, qué lindo desafío es para las personas que nos escuchan poder buscar cuáles son esas comunidades, esos pueblos, dónde están. Y por suerte el INAI publicó no hace muchos años, un par de años atrás, un mapa de los pueblos y de las comunidades originarias que están en la Argentina. Es decir, que tenemos herramientas para poder ver un poquito más allá de por qué cuando vos decís que el nuestro es una nación o un pueblo multicultural, ¿por qué? Ahí está el porqué. Claro. Está la evidencia. Y están ellos, que muchas veces están silenciados. Pero bueno, ahí están y están con sus canciones, con sus saberes ancestrales, con sus seres sobrenaturales, porque hay algo para mí muy oportuno para decir, ¿no?, que cuando uno va a un pueblo, a una ciudad, se encuentra con una diversidad de templos con distintas deidades, a veces la misma con distinto nombre. Pero no imagina gente urbana que en las llanuras, en los esteros, en las montañas, en los bosques, en las selvas, esos templos son el entorno natural, en la misma montaña, es el mismo bosque, es la misma selva, y dentro de ella viven esos seres que nosotros llamamos técnicamente seres sobrenaturales, pero no son ni más ni menos que los dioses de esa gente, ¿no? Tal cual. Entonces, es importante asumir que cuando uno destruye esos bosques, esas selvas, cuando le pone dinamita a un cerro para sacar el cobre, ¿no?, lo que está haciendo también es destruir esos templos, ¿no?, destruir esos lugares donde viven, entre muchas otras cosas, también sus dioses, ¿no? Entonces, acá en Misiones dirían, qué capo que sos, Claudio Bertonati. No, pero en serio, porque necesitamos portavoces, no voceros, porque los pueblos indígenas tienen sus propias voces, sí, pero sí portavoces de estas culturas, porque hay que reinterpretar, hay que buscar la resignificación de eso en nuestra propia existencia, para que volvamos a vivir, porque esta es la ciencia más difícil, ¿no? La vida. Exacto. La vida es un descubrimiento día a día. Vos fíjate, si yo le pusiera, voy con una topadora y arraso con un templo, con una sinagoga, con una estupa, con una iglesia, ¿qué me diría la gente? Que estoy cometiendo un sacrilegio, que soy una bestia, que soy un delincuente. Ahora, cuando esa topadora tira abajo un bosque, una selva, es progreso. Ahí está nuestra patología. No sabemos ver, no sabemos apreciar el mundo que nos rodea, no sabemos usar sin destruir, pero, por suerte, yo diría, creer que todo está mal es destructivo. Sí, tal cual. Entonces, tal cual. No está todo mal, porque hay mucha gente trabajando de manera silenciosa, desde distintos lugares, para sostener
esos universos que tratamos que no se desvanezcan, tratamos que sigan adelante, y esa resistencia invisible existe. Y cuando un maestro en una escuela rural enseña, da sus clases de manera bilingüe, son actos de conservación, tan importantes como crear una reserva natural. Ahora, acá quisiera detenerme un segundo, porque muchas veces cuando desde el Estado Nacional se crea un parque nacional, o desde las provincias, los estados provinciales se crea un parque provincial, siempre asumimos que son áreas naturales protegidas. Sí. Es una forma demasiado simplificada de expresar algo que es mucho más importante. Nosotros cuando se protege un paisaje, es más que un área natural protegida, es un área natural y cultural protegida. Porque, por todo lo que venimos hablando hasta ahora. Porque los Maidana, cuando cantan, le están cantando inspirados en ese paisaje y le cantan a ese paisaje donde vive su gente. Entonces, o donde vivió su gente también. Entonces, cuando yo protejo ese bosque, estoy protegiendo también la cultura de los Maidana y de todos los Maidanas y equivalentes de todos los pueblos. También de nosotros. Porque como argentinos, no importa si somos criollos, descendientes de inmigrantes o de pueblos originarios, nos une nuestro territorio. Entonces, como argentinos, diría, tenemos que cultivar esa sensibilidad basada en el respeto por el otro, porque es enriquecedor. Yo cuando veo que se trata de separar las cosas, digo, no separen, integremos, porque en ese hablar con el otro, con el que es diferente, surge la riqueza. Y lo que nosotros tenemos que preservar es la riqueza nacional, no solamente las maderas, los pescados que quedan en las redes, la hacienda, las hojas, mucho más que eso. Hay algo mucho más profundo que eso. Lo otro tiene que ver con el dinero, y el dinero es un invento de la cultura, ¿no? La cultura es más importante que el dinero. Entonces tenemos que hacer pie en nuestra capacidad para poder sentipensar, diría una vez más, todo lo que nos rodea. Y eso nos va a hacer mejores, nos va a hacer más humanos. Nos va a hacer corazonar, dice Patricio Guerrero Arias, ¿no? Qué lindo eso. Patricio Guerrero Arias, un ecuatoriano que entremezcla el canto con es antropólogo, y lo entremezcla con sus disertaciones. Se nos terminó el tiempo, doctor Claudio Bertonati. Una charla entre Claudios. Déjame subir al podio 3 radios por programa. Subo al podio hoy 2 radios municipales que nos están abrazando, la de Garupá, la FM Federal, y la FM Andresito, la pionera de Comandante Andresito, allá en el noreste de la provincia de Misiones, límite con el estado de Paraná, Brasil, con el río Capanema y el río Iguazú. Subir al podio también, a la tercera radio que subo al podio hoy, es la radio de Mariquita Torres y de Beto, ahí en Posadas, Misiones, La Voz Capital, que son realmente grandes amigos y que siempre nos dieron espacio, así que estamos contentos porque esta es una red artesanal, Claudio Bertonati. Se basa en el sentimiento, en el conocimiento de un periodista como yo, que humildemente ha tratado de hacer las cosas medianamente bien, corazonar la vida misionera y poder hoy proyectarla a través de esta red del abrazo misionero a Mar del Plata, Juan José Paso, a la radio Entre Pueblos, radio.com.ar, que nos lleva a toda Latinoamérica, y te tengo que saludar y te tengo que agradecer, y me parece que esta es la primera parte de una entrevista, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Guyevete, para todos los misioneros que nos están escuchando desde la selva, y a todas las demás personas de la Argentina que nos acompañaron en esta hora, muchísimas gracias. Y a vos también, a Guillermo, y a todas las personas que están atrás de los micrófonos. A EBT, a Guillevete. Gracias.
Hasta pronto. Y a todos ustedes, a todas, gracias por esa paciencia, por escucharnos, por reflexionar. Pueden escuchar por Spotify también, en YouTube, esta entrevista. Y quedará para la posteridad, si ustedes quieren, claro, ¿no? Porque en definitiva lo que hacemos lo hacemos porque las audiencias están ahí. Hasta la próxima semana. La palabra compañero es el mar que navegamos con un rumbo iluminado por la luz del mismo fuego. La palabra compañero nos envuelve en un abrazo y encamina nuestros pasos por un único sendero. La palabra compañero se hace pan en compañera. Dicen que la última pincelada de un cuadro la pone quien lo mira. Y en la radio es quien la escucha. GDS Radio Mar del Plata. www.gdsradio.com.ar. La radio que nos une. Estamos por ti.